Toma toda mi atención, todo mi respeto. Toma mi comprensión y honestidad. Hagamos juntos un Hidalgo con derechos. Todas las personas, todos los derechos. Un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Comenzamos. Me acompaña en cabina Karime Cruz. Bienvenida, Karime. Hola, ¿qué tal? Gracias. Con el tema Día Internacional Nelson Mandela, que se conmemora cada año el 18 de julio. Sobre esto vamos a estar conversando con ustedes porque tiene una relevancia, la verdad es que muy interesante y muy trascendente para los derechos humanos. Cari, yo sé que tú te preparaste muy bien para el tema. ¿Qué nos puedes decir sobre Nelson Mandela y esta conmemoración? Así es, Salvador. Pues mira, se conmemora justamente el día 18 de julio precisamente porque es el día del onomástico de Nelson Mandela, es el día en que él nació. Pero para poder saber la trascendencia y la importancia de este día, a mí me gustaría saber primero quién es Nelson Mandela, ¿no? Y es un abogado activista. Él se apostó siempre contra el apartheid, que estábamos platicando hace un ratito, que es una política pública de segregación racial que existía en su momento. Que además fue perfectamente legal en su tiempo, exactamente, ¿no? Y que estaba instaurada en Sudáfrica, en el país del que es originario Nelson Mandela. Fue también político y filántropo y bueno, pues también presidente de su país de 1994 a 1999. Es histórico porque fue el primer mandatario de color electo por sufragio universal y por haber sido acreedor al Premio Nobel de la Paz en 1992 por su compromiso con los derechos humanos precisamente. Sí, la verdad es que a mí me entusiasma mucho cuando hacemos estos programas donde hablamos sobre las vidas. A mí me gusta mucho la biografía, entonces, y la historia. Cuando hablamos de grandes hombres, por supuesto también grandes mujeres, cuando digo hombres yo siempre me refiero también al género humano, a las mujeres por supuesto también, y Nelson Mandela es un referente indispensable para los derechos humanos. Nos hace recordar la lucha de este hombre y de todo un pueblo por los derechos humanos, por la no discriminación, porque no haya racismo en el mundo, porque todos podamos ser valorados por lo que somos y no por nuestro origen o el color de nuestra piel. Y esto lo llevó, como tú ya lo dijiste, a convertirse, toda una vida de lucha, hasta convertirse en Premio Nobel de la Paz, en presidente de su país, de la República Sudafricana, y en un ícono y una inspiración para todo el mundo. Pasó 27 años de su vida en prisión. Antes me comentabas fuera del aire y tienes toda la razón histórica, 5 años, o sea que en total fueron 27 y 5, 32 años en prisión, que en realidad él estuvo, y es un referente obligado sobre los derechos humanos en general, sobre la no discriminación, pero particularmente también sobre los derechos de las personas detenidas y recluidas, de los presos, decías tú, y es correcto, gracias a que fue él personalmente quien a través de la Organización de las Naciones Unidas en 1988 impulsó la configuración de un conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, también conocido este ordenamiento de manera más informal como las reglas Mandela. Así es. Él, además del Premio Nobel de la Paz, obtuvo muchísimos otros galardones, pero algunos de los más representativos fueron, por ejemplo, el Premio Internacional Gaddafi de los Derechos Humanos, que se le otorgó en 1989, el Premio Lenin de la Paz en 1990, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el 92 y la Medalla Presidencial de la Libertad en 1990. Totalmente un símbolo de la paz, Nelson Mandela, ¿no? Un ícono completamente. Y hablando de las reglas Mandela, que son internacionales, tienen un carácter internacional y una obligatoriedad para México y para muchos países, estas tienen como fin orientar con enfoque y con perspectiva de derechos humanos a los gobiernos, a las autoridades, para cómo tratar a las personas detenidas y recluidas.
Y estas reglas Mandela también se han incorporado a textos constitucionales, a leyes de todo el mundo. En la Constitución mexicana, por supuesto que está como norma suprema del Estado mexicano, y mandata la obligación, nunca dice reglas Mandela, pero mandata la obligación de observar estas reglas sin que diga que son las reglas Mandela, pero en realidad ahí están en la Constitución, en su interpretación y en las reglas o normas secundarias, en las leyes reglamentarias del Estado mexicano. De manera sucinta, el documento de las reglas Mandela, para empezar, da noción de cuáles son los conceptos, los clarifica: arresto, persona detenida, persona presa, y luego el primer principio establece el deber fundamental para la autoridad de dar un trato humano y digno a toda persona bajo estas condiciones y en todo momento. Lo que siempre decimos al final, o hablábamos también el programa pasado con el doctor Ávila, tenemos normas y normas sobre regulación, pero al final todo se resume en los valores humanos, en la ética y en dar un trato digno a las personas, tratarlas como seres humanos, o como decía Kant, como medios y no como fines, ¿no? Perdón, al revés, como fines en sí mismos y no como medios. Claro, y la importancia que tiene, o más bien la aportación que da Nelson Mandela en este tipo de situaciones, como es el tratamiento hacia los presos, es precisamente porque él pasó muchísimo tiempo en prisión y pudo observar claramente los maltratos de los que son víctimas, los detenidos, ¿no? Sí, las personas presas. Y tiene que ver también con que es una persona sumamente sensible a las necesidades de los demás, ¿no? O sea, él se formó como abogado, pero al poder observar todo este tipo de situaciones que sucedían, no solamente en su país, sino de forma internacional, tuvo a bien luchar porque se otorgaran derechos y se respetaran los derechos fundamentales de los seres humanos, ¿no? Él decía que sí, los presos son presos, pero también son parte del integral de la sociedad, ¿no? O sea, no por ser presos dejan de ser humanos. Fue además un líder muy carismático, comparable a Mahatma Gandhi, comparable a muchos otros que también tienen su propio día, su propia conmemoración, y de hecho hay una película que es Invictus, que nosotros la hemos recomendado porque tiene mensaje de derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos, la hemos sugerido en los diversos programas de promoción y difusión que tenemos, y a mí me gusta mucho una parte donde ya llega él al Palacio Nacional como presidente, y los funcionarios blancos están ya empacando sus cosas, están metiendo sus cosas. Nos vamos. En cajas. No, ya nos vamos, pues ya llegó el presidente, ya había ganado las elecciones, pues ya nos va a correr, ¿no? Claro. Pues ya nos vamos a nuestras casas, y Nelson Mandela le pregunta a su asistente, a su secretaria particular, una mujer también, por cierto, muy, muy interesante, y un personaje muy, muy interesante también. Y le dice, oye, ¿por qué se van? No, pues porque dicen que los vas a correr ya, ¿no? Pues que ya se van. Dice, no, pues yo no voy a hacer lo mismo que ellos hicieron. Y además aquí no importa el color que tengan, si nosotros somos negros, ellos son blancos, eso no importa. Lo que importa es que ellos sean buenos funcionarios y que cumplan con el deber que tienen con su país, con su patria, con su pueblo, y si ellos cumplen aquí con su deber, ellos aquí siempre van a ser bien recibidos y vamos a trabajar juntos, vamos a fomentar unidad para la nación. Aquí vivimos negros, blancos, y vivimos más allá de colores, vivimos seres humanos, ¿no? Que todos tenemos dignidad y derechos, y es una parte muy estremecedora, ¿no? De la película, pero con eso él se gana el respeto y la admiración, no solamente de ellos, no solamente de los blancos, sino de todo su pueblo. En general, claro. En general. Sí. Bueno, pues fíjate que él desde muy joven se involucró fuertemente en las acciones políticas, y ese tipo de acciones lo llevaron a ser arrestado varias veces, ¿no? No solamente pasó 5 años en prisión, lo arrestaron otras tantas veces por actividades que las calificaban como sediciosas, ¿no? Sediciosas o subversivas, sí. Subversivas, que querían derrocar al gobierno de su país, ¿no? En algún momento también fue procesado en el juicio por traición, y estuvo preso, ya decíamos, ¿no? 5 años por ello. Pero no, lejos de desmotivarlo, al contrario, lo incentivó a seguir con la lucha,
por los derechos humanos en su país, y un año después lo volvieron a arrestar y esa vez lo acusaron de conspiración para derrocar al gobierno porque encontraron que tenía antecedentes de haber participado en la organización de una guerrilla y lo sentenciaron a prisión perpetua, ¿no? Pero justamente salió 27 años después debido a que en su país hubo un momento álgido, ¿no? En el que empezaron las luchas sociales y lo sacan de prisión y es cuando él empieza a luchar por los derechos humanos de una forma mucho más concienzuda, ¿no? Sí, y finalmente triunfó su movimiento, él pudo salir de su prisión perpetua, que ya no fue perpetua, duró 27 largos años, que deben de ser tremendos y terribles para cualquier ser humano, y además, decíamos, fue un líder muy carismático que se supo ganar el cariño de todo su pueblo, y él decía en una de sus frases, que a mí me gusta mucho, que es una de mis preferidas, tiene muchas frases muy reveladoras, pero una de ellas dice: una nación no debe juzgarse, decía Nelson Mandela, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Así era ese sentimiento de igualdad y de justicia que tenía Nelson Mandela y que impulsó y muchos otros movimientos por la paz y por los derechos humanos en el mundo. De forma global, claro. Decir que fue un preso político en realidad, ¿no? Fíjate que hay una especificación ahí. Más que ser un preso político, él fue un preso de conciencia. Preso de conciencia, ¿no? Tienes razón. Y el preso de esa particularidad es los presos de conciencia son todos aquellos que son apresados por sus opiniones fuera de la línea del gobierno de su país. Claro, que el poder los limita en su libertad de pensamiento, de conciencia, de creencias, sí, claro. Incluso de raza, de religión, de color de piel, por tener otro idioma o practicar otro idioma, por su orientación sexual también o credo, ¿no? Esos son los presos de conciencia, que no ejercen violencia de ningún tipo, pero que por sus ideas o por esta lista que les acabo de enunciar, son apresados, ¿no? Simple y sencillamente tienes razón, por sus valores, sus principios, sus creencias, sus ideas, su forma de pensar. Exactamente, y qué grave es. Que todo esto configura la conciencia, tienes toda la razón, ¿no? Pero también hay un derecho humano que se llama la objeción de conciencia, ¿no? Y que inclusive los médicos, por ejemplo, ahora que ya se legalizó o que se despenalizó el tema del aborto, de cualquier manera, si un médico, sus creencias no le permiten practicarlo, él puede decir no porque va en contra de mis principios, ¿no? También aunque esté despenalizado. Y son temas controversiales, pero siempre hay choques de derechos, ¿no? Y la conciencia pues también es un derecho humano. Exactamente. Y fíjate qué grave es apresar a alguien por su forma de pensar, ¿no? Que fue lo que le sucedió a Nelson Mandela, y que él y su movimiento comenzaron a buscar también más presos de este tipo, no nada más en su país, sino de forma mundial, ¿no? Y justamente estaba en la búsqueda del tema, estaba leyendo que en pleno siglo XXI, en nuestra actualidad, existen presos de esta condición, que me parece a mí que, dadas las condiciones que hay ya en el mundo, no tendría por qué haberlos, ¿no? Claro, no, pero siguen existiendo, y muchas situaciones, como lo platicábamos tú y yo fuera del aire, muchas situaciones a lo mejor ya no son legales como lo fueron hace décadas. El nazismo fue legal, esos regímenes, el apartheid fue legal. Ahora ya no son legales, pero socialmente todavía muchas veces son tolerados y se siguen practicando, y son cuestiones que solamente a través de la educación y de la conciencia, pero la conciencia en forma positiva, se tienen que ir erradicando. Hay otro principio, Karime, de las reglas Mandela. Vamos a ir a corte y regresamos. Lo retomamos. Lo retomamos. Amigas y amigos, no se vayan. Estamos en Hidalgo con Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Regresamos. Sigue la conversación en redes sociales. En Facebook, Derechos Humanos Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos en @CDHE Hidalgo. En breve regresamos. Gracias por tu sintonía. Escuchas
Hidalgo con derechos. Todas las personas, todos los derechos. Gracias por seguir con nosotros en esta conversación. Estamos de regreso en Hidalgo con derechos. Un espacio para la promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos, que es también cultura de paz, de legalidad y de valores comunes que a todos nos unen como personas. Yo soy Salvador Franco Cravioto. Continúa conmigo en cabina Karime Cruz. Estamos hablando sobre Nelson Mandela y su aportación a los derechos humanos. Y bueno, si me lo permites, retomamos en donde nos quedamos, Karime. Claro que sí, estamos hablando acerca del Día Internacional de Nelson Mandela. Hablábamos, para que nuestra audiencia lo sepa, que existen las reglas Mandela para tratar correctamente y conforme a ética y a derechos humanos a las personas detenidas y recluidas, a los presos, a los detenidos, más allá de que sean detenidos justa o injustamente, eso no importa, son seres humanos. Por eso a veces hay una falsa creencia de que en las comisiones de derechos humanos defendemos delincuentes. No es así, defendemos con igualdad los derechos humanos de todas las personas. En general. Si es un presunto o probable delincuente que cometió un delito, que puede ser desde un delito no grave hasta un delito grave o muy grave, bueno, eso ya será otra cosa. No debe haber impunidad, estamos en contra de la impunidad, pero se le debe de dar un trato como ser humano. No pierde su dignidad por el hecho de ser el peor delincuente, pero sí debe de pagar por lo que hizo. Y sí debe de cumplir un proceso legal, el derecho humano al debido proceso, a la debida diligencia, y en caso de ser encontrado culpable por las autoridades, por un juez, debe de cumplir su pena, que incluso puede ser de muchos años y bien merecida, ¿no? Claro, sí. Y bueno, la segunda regla Mandela dice que toda actuación de autoridad, fíjate, tiene relación con esto, debe ser llevada a cabo con estricto apego a la ley. En nuestra Constitución, lo decíamos en el primer bloque, está en los artículos 14 y 16 constitucionales, el principio de legalidad y por autoridades competentes. Además, también el principio cuarto dice que la detención o la prisión o las medidas que afecten derechos humanos de las personas detenidas o recluidas deben ser dictadas siempre por un juez o autoridad competente en condiciones de igualdad jurídica y sin discriminación. Así es. Mira qué importante las aportaciones que hizo Nelson Mandela, él estando dentro de prisión, pues evidentemente se dio cuenta de muchas situaciones que no estaban funcionando correctamente en cuestiones de derechos humanos, y él es uno de los grandes íconos que defiende justamente este tema, ¿no? También el otro día me decía un compañero ahí en la comisión que en muchos países los derechos humanos se habla de que son temas a veces de discriminación en contra de las minorías, pero yo le decía, pero en el caso de México a veces la discriminación históricamente desde hace 500 años o quizás más, porque también entre los pueblos indígenas se discriminaban y mucho, claro, y se oprimían, pero a lo largo de la historia de Mesoamérica y de México, en realidad muchas veces la discriminación no ha sido siempre en contra de las minorías, sino a veces de las mayorías, porque nuestro país es predominantemente mestizo, somos más del 80% de la población que somos mestizos, quizás un 10% o menos, cada vez menos, pero hay personas indígenas, y la minoría son los blancos, pero a veces los blancos son los que en una situación estructural a veces son los que han oprimido y han discriminado, y de ahí se derivan muchas conductas que no son correctas, como son el racismo, el clasismo, etcétera. Pero en Sudáfrica la verdad es que es lo mismo, porque ahí también lo vivieron las mayorías, que era la población negra, la población de origen africano, por parte de los blancos, que eran los ingleses, que eran los conquistadores, que eran los que llegaron allí a apoderarse de ese territorio africano, y muchas naciones europeas lo hicieron con todo África. Prácticamente África se la repartieron entre todas las potencias europeas durante el siglo XIX y la saquearon a más no poder, como antes lo hicieron los españoles en Latinoamérica. Y finalmente, pues Sudáfrica consigue su independencia, y el primer presidente negro electo, originario de Sudáfrica, es Nelson Mandela. Y fíjate todo lo que hizo en su periodo de gobierno, así de suma relevancia. Promulgó una nueva constitución sudafricana, es decir, dio tabla rasa a las leyes anteriores y hicieron una nueva constitución. Luchó por la reforma agraria, por supuesto, combatió la pobreza,
expandió los servicios de salud y trató de subsanar los estragos del apartheid, es decir, de la segregación racial, ¿no? A escala internacional, él fue un mediador entre los gobiernos de Libia y Reino Unido, que en un conflicto que tuvieron por un atentado al vuelo 103 de Panam, y verificó la intervención militar en Lesoto. Cuando se retiró de la política, él lo que hizo fue dedicarse a hacer obras de caridad y combatir el SIDA a través de su Fundación Mandela, vigente hasta nuestros días. Él rechazó su segunda elección, ¿no? Es decir, él dijo, yo ya estuve en mi periodo presidencial, yo ya hice lo mejor que pude, di lo mejor de mí, ahora que le toque a alguien más, ¿no? Sí, no quiso ser dictador, rechazó, tuvo una convicción democrática. A pesar de que su pueblo lo quería y lo quiso hasta su muerte. Todavía me acuerdo en el Mundial de Fútbol de 2010, todavía ahí estuvo, ya muy entrado en años, ya muy grande, pero ahí estuvo saludando y pues todo el mundo lo ovacionó porque así como Gandhi es el padre de la patria en la India, Nelson Mandela se considera también el padre de la patria en Sudáfrica. El padre de Sudáfrica, efectivamente. Hay otro principio de las reglas Mandela, el sexto, que prohíbe, también importantísimo, porque también las personas detenidas y presas lo sufren. Prohíbe la tortura y cualquier pena o tratos inhumanos, crueles o degradantes, como también lo dice la Constitución mexicana y muchos tratados e instrumentos internacionales. El octavo principio establece que debe haber una diferenciación y deben estar separadas físicamente las personas detenidas o bajo prisión preventiva, sujetas a un proceso penal, de las personas que ya fueron juzgadas, claro, sí, que ya son formalmente presas y que ya están condenadas debidamente por un juez. Deben estar separadas, cosa que no siempre ocurre en México. De hecho no ocurre, es raro el lugar donde ocurre, y la comisión por eso ha sido muy enfática en sus informes sobre los centros penitenciarios, en todas estas deficiencias que tienen y que han ocasionado vulneraciones a derechos humanos, porque es un tema muy serio. Súper delicado. Luego tenemos el 11º principio, que establece que tenemos el derecho a la defensa, el derecho a un intérprete en caso necesario de no hablar la lengua o de encontrarnos en alguna condición que nos haga requerirlo. Otro principio es el derecho a un abogado público o privado, pero tenemos derecho a la defensa y a un abogado. Hoy es Día del Abogado, por cierto. Felicidades. 12 de julio, felicidades a todas y a todos los abogados. Y a lo largo de toda la semana, y también a tener comunicación privada con su abogado y con su familia, inclusive la inviolabilidad de la comunicación de los defensores, a no permanecer en aislamiento. Nelson Mandela fue aislado, muchas personas no solamente están presas, sino están completamente aislados, y eso pues te puede hacer perder hasta la cabeza, puedes caer hasta en la locura, ¿no? Somos seres sociables. Exactamente. Puede uno caer hasta en la locura, ¿no? Es una violación grave a los derechos humanos. Tienes derecho a recibir visitas de familiares, a no permanecer en aislamiento, decíamos, y a residir en el centro penitenciario o prisión más cercana a tu domicilio, y el derecho a recibir en todo momento atención médica gratuita. Muchas veces los dejan enfermar, los dejan morir. No hay respeto por la dignidad humana más allá de lo que hayan hecho, y por lo cual deben pagar una pena, porque jamás nadie con sentido común puede estar en contra de la impunidad y que las personas se hagan responsables por lo que hicieron. ¿No lo crees así, Karime? Claro, totalmente, pero eso no implica que sean violados sus derechos humanos, ¿no? La promulgación del Día Internacional de Nelson Mandela se hizo en noviembre del 2009 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y instauraron este día, el día 18 de julio, que ya les comentaba que es el nacimiento del personaje, ¿no? Como Día Internacional de Nelson Mandela, para hacer un reconocimiento a las acciones y contribuciones del expresidente sudafricano a la cultura de paz y libertad. Fue en la resolución 64-13 de dicha asamblea que se reconocen los valores de Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad
con su labor en cuanto a la solución de conflictos, relaciones interraciales, promoción y protección de los derechos humanos, reconciliaciones, igualdad entre géneros, derechos de los niños y otros grupos vulnerables, lucha contra la pobreza, así como la promoción de la justicia social. Pues Karime, se nos acaba el tiempo. Estas fueron algunas de las reglas Mandela, de la vida del propio Nelson Mandela. Las reglas Mandela, nada más recordar que fueron ya promulgadas hace muchos años por la ONU y que son aplicables para muchos estados, gobiernos del mundo. Y bien, amigas y amigos, pues se nos termina el tiempo, nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciéndoles su atención. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y página web institucional www.cdhhgo.org. También pueden contactarnos en la línea 800 71 765 96, en el WhatsApp 771 360 0270, en las redes sociales, en todas las habituales y comunes redes sociales, las más conocidas, en nuestros canales de YouTube o en cualquiera de nuestras 14 oficinas en el estado. Yo soy Salvador Franco Cravioto. A nombre de nuestro presidente Alejandro Aviv, les agradezco el haber estado con nosotros. También a nombre de mi compañera Karime Cruz, por nuestra parte ha sido todo esta semana. Les esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Hasta pronto. Es momento de incluir. Es momento de sumar. Es momento de incidir. Es momento de actuar. Hidalgo con Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Todas las personas, todos los derechos.